¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andamos? Claro, todo bien, todo bien. Bien, nomás. Bueno, ¿dónde nos quedamos nosotros, Milagros? A ver un poco. Quiero que te vayas un ratito a la hoja de al lado, a la izquierda, solo para mirar. Ahí a la izquierda, validación de ejercicio. Ok. Validaciones. Eh, no llegamos a desarrollar todavía validación de ejercicio, ¿verdad? ¿Estamos seguros de eso? ¿O ya desarrollamos y no tenemos nomás guardado? ¿Se acuerdan de la última clase? Para no repetirlas nomás, ¿verdad? Hola. Sí, Profe, yo no me sí. acuerdo que hayamos desarrollado esta tabla. No sé si Ok. Quique tiene algo. Sí, hicimos este tema de cantidad modelo, Et- serigrafiado, Este troquelado. ejercicio, este ejercicio era aplicación aparte de la validación en la parte superior, en la parte de la fórmula era la combinación entre buscar B y función sí. Y por Sí, último, una vez que desarrollamos todo, vimos qué opciones de seguridad de la información se tienen para bloquear celda, para bloquear hojas, para ocultar información de la hoja. ¿Recuerdan haber hecho eso o no? Yo sí, no, profe. Bueno, me acuerdo perfecto. los Entonces, mensajes automáticos. bueno, perfecto. Entonces, eso ya está en la clase anterior, en la grabación de la clase anterior. Entonces, quiero que arranquemos hoy con el siguiente ejercicio que ya es tablas dinámicas. Entonces, quiero por favor, Milagros, que te pases a la pestaña de al lado. Bueno, nuestro ejercicio de tabla dinámica. Acá, antes de arrancar, vamos a empezar. O sea, primero yo quiero saber, ¿ustedes tienen ya actualmente manejos de tablas dinámicas en sus planillas del trabajo, en la oficina? ¿O no Hemos, pero todavía? el mío es muy básico. El Ok. mío, en el sentido de que, por ejemplo, en este cuadro, Ujú, quitarle al vendedor, a los vendedores, ujú. y sumar el monto de venta, por así decirlo. Ok, ok. Es muy mi tabla Entiendo, dinámica. entiendo. ¿Y vos, Milagro? No, profe, no Dale. uso mucho. Bueno, perfecto. Entonces, antes de empezar a hacer el ejercicio, yo voy a dar las explicaciones generales para poder entender y a partir de ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, primero que nada, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta muy buena que Excel tiene, digamos, como complemento. eh, este nunca fue un complemento que se tuvo que pagar, por ejemplo, para tener, o sea, Excel siempre tuvo tablas dinámicas, solamente que es una herramienta de análisis de los datos, ¿sí? Y para poder hacer ese análisis de datos, sí o sí, punto uno, la información debe estar como base de datos. Solamente si está dispuesta como base de datos, es que podemos utilizar a la herramienta de tabla dinámica. Si por A o B motivo nosotros tenemos cargada la información y esa información no tiene la estructura de tabla dinámica, cuando queremos nosotros, estructura de base de datos, cuando nosotros queremos insertar la herramienta de tabla dinámica, Excel nos va a avisar, nos va a advertir que los datos no están de acuerdo a lo que él necesita para poder justamente mostrarnos la información dinámica. Entonces, partimos de la base que nuestra información tiene la estructura de base de datos, los encabezados, cada columna representa un tipo de información diferente a la otra, cada registro o cada fila dentro de esa base de datos es una información única con respecto a la otra también. Es decir, lo tradicional es que cada fila de una base de datos represente un, no sé, supongamos nomás una compra. Cuando ustedes van a una farmacia, por ejemplo, y compran tres productos, dentro de la base de datos, una fila es un producto que ustedes hayan hecho en esa compra. Es decir, su registro dentro de la base de datos de la farmacia va a estar no en una sola fila, sino en tres filas de su base de datos. Entonces, eso es muy importante de entender porque cuando uno tiene la información en la base de datos y quiere expresarla en la tabla dinámica, no puede tener una base de datos rota o incompleta. Y también vamos a ir viendo justamente qué hace Excel cuando la información que se selecciona, por ejemplo, tiene celdas vacías, porque
suele ocurrir que aquella columna que justo en ese registro no tiene información, va a haber veces que, y ya depende mucho de la empresa, ¿sí? Que ese dato, si no existe, es una celda vacía. ¿Y qué hace Excel cuando la información no existe dentro de la estructura de una base de datos? Eso es muy importante entender. Bueno, fuera de eso, en realidad podemos arrancar de dos formas, o seleccionando la base de datos e insertando la tabla dinámica, o no seleccionar la base de datos, sino insertar primero la tabla dinámica y una vez que estás insertando la tabla dinámica, ir a seleccionar la base de datos. Como vamos a hacer varios ejercicios, el primero va a ser seleccionando la base de datos. Entonces, quiero que se entienda que sí o sí la selección de la base de datos es con su encabezado. Para todas las herramientas que Excel va a otorgar al usuario, se debe seleccionar el encabezado, porque Excel en su programación tiene en cuenta a ese dato que no va a formar parte de los resultados, sino va a ser el referente de cada columna de acuerdo a la herramienta que se va a utilizar. Por lo tanto, sí o sí tiene que ser desde fecha, no desde la celda A11, ¿sí? Eso para tener nomás en cuenta, y eso va a ser así en todos los casos donde ustedes van a llevar los datos a la tabla dinámica. Una vez que seleccionamos toda la base de datos, ahí podemos ir un ratito a insertar. En la cinta de opciones, en la pestaña insertar, vamos a encontrar en el primer botón, y acá va a depender un poco de la versión que ustedes tengan. Digo esto porque versiones nuevas, versiones viejas, varían entre 3 o 2 botones, pero esta que estamos viendo en pantalla tiene 3, y la primera es la de la tabla dinámica genérica, es decir, la que va a empezar a mostrarnos desde cero. Que el otro botón, que también tiene tabla dinámica pero un signo de interrogación, son así como cualquier herramienta de Excel que ya dispone una predeterminación de la información, es decir, él hace unas cuantas combinaciones de la información que yo seleccioné y ya me ofrece como para poder captar mi atención, en el sentido de que una de ellas sea la que yo quiero usar para mi análisis, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso, la verdad, ayuda mucho, sí, pero yo quisiera, ya que vamos a empezar de cero, empezando con el primer botón y no con el segundo. Entonces, tabla dinámica, al presionar, vamos a ver que va a traer un asistente. Este asistente me pide 3 datos, ¿sí? Y voy a explicar cuáles son esos 3 datos. Primero, si ya entré seleccionando, el rango ya se va a mostrar ahí. Y ojo que ese rango, y ahí dice en la primera opción, seleccione una tabla o rango. Para entender nomás, nosotros antes de haber seleccionado nuestra base de datos, pudimos haber convertido a tabla. Y si convertimos a tabla, Excel va enumerando también el formato de tabla, o que yo le pueda dar un, ¿cómo se llama eso? Que yo le pueda dar un nombre a esa tabla. Entonces ya va a depender de que yo me organice de la siguiente forma. Por ejemplo, yo selecciono esta base de datos y esta base de datos es de proveedores, ¿sí? Están todos los datos de mis proveedores. Después yo voy a tener otra tabla que sea, por ejemplo, de clientes, otra tabla que sea de vendedores, otra tabla que sea de logística, etcétera, etcétera. Entonces a cada tabla le voy a ir dando un nombre, y si le llego a dar el formato de tabla y un nombre, entonces ahí es donde yo puedo usar el nombre de esa tabla, por eso dice tabla o rango. Entonces, si le doy nombre, uso el nombre, pero si no le doy nombre, uso el rango de esa información que voy a llevar a la tabla dinámica. Por eso aparece así. Dice tabdin 1, que en realidad es el nombre de la hoja donde estamos, tabdin 1, y el rango entre referencia absoluta, que son los símbolos de dólar, para que independientemente a dónde vayamos a pegar esa tabla dinámica, la información siempre se extraiga de ahí, de ese rango, aunque yo después copie la tabla dinámica y pegue en cualquier parte, eso no se mueva como tiene el efecto de la referencia absoluta, digamos, ¿sí? Bien, perfecto, eso es punto uno. Como ya está seleccionado, no sé, a lo mejor si queremos verificar si la base de datos que dice empezar en A10, eso vemos en pantalla, pero que termina en G67 es lo que no vemos, bueno, entonces podemos ir un ratito a ver si es correcto que la última información quede en la fila 67. Eso es bueno tenerlo como práctica, digamos, para no dejarle afuera alguna fila de esa base de datos. Entonces, si es que ya tengo eso visible, con eso confirmo. Y el primer dato está listo. ¿Por qué digo que hay
tres datos que me pide este asistente. Porque si no tengo acceso a la base de datos, y ojo, que dependiendo de la empresa donde trabajo, puede que para un cierto nivel de usuario que yo sea de esa empresa no tenga acceso a la información como tal. Hay que tener en cuenta que las empresas suelen guardar en, ¿cómo se llama? En servidores y son muy celosos de la información de la empresa y no es que así alegremente nomás le comparten a todo el mundo. Entonces, puede que a través de un departamento de IT bloqueen el acceso a la base de datos o al servidor. Entonces, ahí sea donde yo tenga que entrar bajo ciertas conexiones de seguridad. Por lo tanto, esta segunda opción que dice utilice una fuente de datos externa es aquella a la que yo tengo que acceder si es que yo, no sé, vamos a suponer nomás, yo soy un funcionario, empecé recién, me están dando la posibilidad de trabajar en la empresa y me dicen que trabaje con ciertos datos de la empresa, pero no con todos. Entonces, el departamento de IT me hace un acceso y me dice, mira, esta ruta es la que vos tenés que usar. Entonces, si es así, si IT me pide a mí que yo configure, entonces yo tendría que entrar ahí en esa segunda opción solamente para mostrar milagro. Entra un poco en esa opción de utilice una fuente de datos externa un ratito para ver qué opción tenemos en ese botón de elegir conexión. Entonces, si yo tengo todos los datos de conexión, yo voy a entrar ahí en elegir conexión, entrar nomás y vamos a mirar. Acá es donde yo tengo opciones dependiendo ya de qué es lo que me facilitaron los de IT. Entonces yo puedo entrar a ver todas las conexiones que ya están habilitadas porque yo estoy en red, porque yo estoy, digamos, usando el recurso de la empresa. Entonces ahí saldría todo eso. Ahora, si no tengo, así como no tengo visible ninguna conexión, entonces allá abajo dice examinar en busca de más, ¿sí? Entonces, si yo entro en esa opción, examinar en busca de más, puedo ver que él me abre otra vez. Lo primero que encuentra es lo que en tu máquina está configurada como conexiones externas, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo puedo conectar, digamos, con nuevo origen de datos, nueva conexión con SQL Server. Y si yo quiero cargar un nuevo origen, entonces tengo ese botón de nuevo origen al que yo puedo cargarle el link o los datos que me haya facilitado la gente de IT. Lo normal en empresas grandes es que esto ya esté configurado por IT y cuando yo solicito la información para trabajar con tabla dinámica, ya me muestran la vista de la tabla dinámica, que es lo que enseguida vamos a ver, pero quiero nomás que comprendan de dónde sale la información para poder entender en qué instancia ustedes están cuando se les presenta la opción de trabajar con tabla dinámica, básicamente, ¿sí? Evidente, nosotros no tenemos los datos, a lo mejor puede darse el caso que ustedes trabajen de las dos formas, con una base de datos visible porque ustedes tienen el nivel para que se le comparte esa información o con una información que no es visible para ustedes, pero sí les dan la conexión para poder extraer los datos y llevarlo a la tabla dinámica. Acá le vamos a dar directamente cancelar nomás, ¿sí? No vamos a ir a abrir nada de un origen diferente, era simplemente para mostrarle. Eso, por ejemplo, si tengo los datos de conexión. Pero después allá a la derecha hay una pestaña llamada tablas. Si le das clic en tablas, vamos a ver que acá tengo todas las tablas de este libro, por ejemplo. Entonces, tengo la tabla 1 y me dice de qué hoja, desde qué rango de esa hoja, el caso 2, la tabla 3, la tabla 4. Entonces, si yo voy a trabajar con nombres de tablas, por eso yo les decía en el ejemplo este que decía que una tabla es de proveedores, otra tabla de clientes, otra tabla de logística, de producción, de los cargueros ahí que ustedes manejan, etcétera. Entonces yo acá puedo seleccionar qué información voy a llevar a la tabla dinámica si trabajo con tabla. Ahora, si yo creo nomás tabla y no le pongo ningún nombre, entonces Excel va a tratar de darme qué nombre le puso él, por eso dice tabla 1, tabla 3, tabla 4 y así sucesivamente porque él enumera eso y después de dónde está viniendo como para que ustedes si quieren revisar qué es lo que hay en esa información, vayan hasta allá, puedan ver y entender que al seleccionar eso, eso es lo que va a generar el dato de tabla dinámica, ¿sí? En este caso en particular, nosotros no le nombramos a esta información como tabla, por lo tanto no estamos viendo ese dato de esta hoja tabdin 1, así es que vamos a usar nomás el que nos mostró inicialmente, ¿sí? Si le llamábamos antes a esta información como el, no sé, vamos a suponer hidrovías 1, entonces iba a aparecer en esta lista y ahí nomás ya íbamos a seleccionar y con eso también él entiende que de ahí va a sacar la información, digamos, ¿verdad? En este momento otra vez vas a darle cancelar, era simplemente para mostrar esta segunda opción que para mí es muy importante que se conozca porque
Cuando la gente dice, sí, yo conozco todo lo de tabla dinámica y después le dicen, ¿y cómo es para conectarte al servidor? Y ahí estamos muertos si es que no conocemos ese botón o esa opción. Por eso nada más mostraba, ¿sí? Bueno, y después la tercera opción es en qué lugar yo voy a dejar mi tabla dinámica, porque la tabla dinámica va a empezar a mostrar información cruzada de acuerdo al encabezado que yo voy a usar y dependiendo en qué área voy a usar ese encabezado y va a empezar a tirarme informes rápidos que va a depender justamente de mi capacidad de análisis para que yo pueda ver cuál de todas las combinaciones posibles es aquella que me va a dar mayor datos analíticos que me sirvan para poder tomar una decisión. Entonces acá va a depender. Si yo quiero generar la tabla dinámica de cero, le digo nomás ahí en una hoja nueva de cálculo, Excel qué va a hacer de la posición de la hoja Tabdin 1, él siempre se posiciona, digamos, a la izquierda de esa posición y genera una hoja enumerada, le va a llamar hoja 1, si es la primera, hoja 24, si ustedes ya venían insertando hoja, y dentro de esa hoja nueva vacía va a insertar la tabla dinámica que también va a estar vacía y después vamos a ir cargando nosotros los datos. Ahora, si yo quiero trabajar con mis datos, la tabla dinámica y después añadirle un gráfico, por ejemplo, para que se complementen todos los datos, el dato en bruto, el informe que voy a hacer y al lado un gráfico, entonces sería bueno poder estructurar la posición en esa hoja en particular. Y para eso entonces le podría yo decir hoja de cálculo existente y él me pide la ubicación exacta de en qué celda yo estaría seleccionando para que desde ahí se visualice la tabla dinámica. Evidente, el riesgo de usar esta segunda hoja de cálculo existente es que yo ponga muy cerca de mi base de datos y que más adelante mi base de datos crezca y se molesten con la información de la tabla dinámica o la tabla dinámica crezca y haga que mi base de datos pueda desaparecer algunos datos. Entonces, eso nomás es el punto a atender para no, digamos, borrar información de forma errónea, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en los ejercicios vamos a ir intercalando esto. Un ejercicio me va a decir en una hoja nueva, otro ejercicio me va a decir en esta hoja, pero por el momento quiero que sea en una hoja nueva nomás para no tener ningún problema. Después van a ir viendo ustedes qué diferencia hay en cada uno. Vamos a dejar en nueva hoja de cálculo nomás. Quiero que vean que allá abajo una última opción, pero ya no es algo, digamos, fundamental. Es, elija si quiere analizar varias tablas. Bueno, ahí por ejemplo se da el caso en donde yo quiero hacer un cruce. Vamos a suponer que ustedes tienen varias tablas, varios datos de diferentes departamentos, pero después quieren consolidar la información. Para consolidar varias tablas, hay que tener en cuenta que Excel necesita que haya relaciones entre las tablas. ¿Y qué es lo que significa el tema de relaciones? Por ejemplo, vamos a suponer que yo me manejo en tabla de clientes o en tabla de empleados o en tabla de proveedores con número de cédula o con RUC. Y esa información debe ser común entre todas las tablas que yo quiero combinar. Si yo uso tablas diferentes porque tengo información diferente, pero no hay nada que se relacione entre ellas, Excel no va a poder darte una tabla consolidada, ¿sí? Él necesita encontrar una relación por lo menos entre una tabla y otra, ¿sí? No importa que si yo uso 6 tablas, en las 6 tablas yo tenga que tener número de cédula, cuando en realidad en una o dos o tres tablas yo no uso número de cédula. Por lo menos tiene que haber una relación de 1 a 1 entre cada columna de esas tablas para que las 6 tablas yo pueda usar en una sola tabla dinámica. Eso vamos a ver también más adelante, ¿sí? Pero por el momento, como vamos a arrancar, eso vamos a dejarle nomás así, porque la opción dice agregar estos datos al modelo de datos. Vamos a dejarle nomás sin hacer clic y le vamos a dar aceptar. Al darle aceptar, se genera la hoja nueva, repito, a la izquierda. ¿Qué dice? La referencia al origen de datos no es válida. Ah, espera un poco. Espera acá un ratito. Estoy pensando nomás, pues solía tener problemas. Este problema solía haber. Ah, claro, pues dejamos en utilice, ¿verdad? Claro, entonces tenemos que irnos a selecciones. Ahí está. Y ahí al darle a aceptar, ahí tendría que pasar. Eso era. Entonces, a la izquierda de Tabdin 1 vemos que hay una hoja nueva llamada hoja 1. En la hoja vacía ahora hay un dibujito. Ese dibujito muestra el nombre de la tabla dinámica que, como siempre, como cualquier objeto de Excel, él enumera de a uno. Tabla dinámica 1. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica y abajo muestra más o menos
que el dibujito que está a la izquierda es el informe y el dibujito que está a la derecha es lo que vemos incrustado ahora a la derecha en nuestra hoja. A eso se le conoce como campo espera que un ratito le vamos a ver ahí, campo de la tabla dinámica, que muestra dos cosas. En la parte superior muestra a todos los encabezados, por eso es importante que el encabezado represente eficientemente a la información de cada columna, ¿sí? Ahí, por ejemplo, yo tengo el nombre de fecha, cliente, tipo de cliente, vendedor, localidad, y mirando así nomás nosotros ya sabemos qué tipo de datos es. Suele ocurrir que en empresa hay tres datos de fecha, hay tres datos de nombre, hay tres datos, no sé, digo nomás el número tres, ¿verdad? Pero en realidad puede darse el caso de tener más de uno, por llamarlo de alguna forma, y ahí es donde puede de repente que uno confunda si es que el nombre no está correctamente aclarado, digamos, para poder utilizar. Entonces, el que genera la información es el responsable de que ese nombre desde el vamos refleje correctamente el dato, que no genere confusión, digamos, ¿verdad? En este caso no va a haber ni una confusión porque estamos viendo un tipo de dato diferente en cada encabezado, pero eso es un punto a tener en cuenta también cuando ustedes armen sus propias bases de datos, por ejemplo, ¿verdad? Bien, y en la parte de abajo vemos que hay cuatro áreas. Esas son las cuatro áreas de la tabla dinámica. Qué bueno que conozcamos porque Excel siempre va a actuar de forma automática. A lo que vamos a ver que si yo tildo, por ejemplo, los encabezados, él va a empezar a usar una de las cuatro áreas. ¿Cuál de las cuatro va a usar? En realidad va a usar dos de las cuatro nomás. ¿Cuáles son las dos? Uno va a ser filas y el otro va a ser valores. Columnas y filtros no va a usar desde un principio. ¿Por qué? Porque Excel ya tiene programado que cuando la información que se encuentra en la base de datos contiene datos que pueden verse como rótulos, él automáticamente le deja en filas. Pero cuando la información que está contenida dentro de esa base de datos se puede resumir, y ojo que cuando digo resumir, hay varias funciones para resumir que ya estuvimos viendo en otras herramientas. Y la tradicional con la predeterminada siempre vemos es suma. Por lo tanto, él lo primero que va a hacer es me va a sumar la información numérica que haya en esta tabla dinámica. ¿Por qué no usa filtro y por qué no usa columna? Porque él deja a criterio del usuario el uso de esas dos otras áreas para poder justamente gestionar la información y hacerla más clara si es que esa es la intención. Pero ya van a ir viendo cómo nosotros vamos a ir estructurando estos datos. En este caso, por ser la primera vez, quiero que empecemos tildando desde fecha, por favor, Milagro, tildando más fecha y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver. Primero, que aparece en el área de fila. ¿Por qué fecha no apareció en el área de valores? Porque si bien fecha tiene números, los números de fechas no son sumados normalmente, ¿sí? Entonces, él incorpora o lo reconoce como rótulos y por eso aparece en el área de fila. Acá nomás hay algo que quiero aclarar, ¿sí? En versiones anteriores a la actual, Excel, cuando se tildaba un campo de fecha, él no me mostraba lo que ahora le muestra a Milagro en su pantalla. En su pantalla Milagro tiene el año, pero yo en mi base de datos tengo las fechas cortas. Entonces, si yo esperaba ver las fechas cortas en las versiones anteriores al 2010, tenía yo las fechas cortas así en la primera columna. Ahora él hace algo predeterminado, agrupa, hace grupos de las fechas y en vez de mostrarme la fecha corta, completa, día, mes, año, me hace un grupo y me muestra primero todos los años, a ver, en este caso 1960, 1974 y 2017. Hizo un grupo por año. Vean ustedes que cada año tiene un botón más, que lo que significa es que yo puedo expandir la información que está dentro de cada año. Al darle un clic, yo voy a ver que el siguiente subgrupo es por trimestre. Entonces, dependiendo de la información que tenga yo en mi base de datos, él va a reconocer los trimestres y me va a decir si es el primer trimestre, el segundo, el tercero o el cuarto. Y eso es lo que va a mostrar. Y si todavía ese trimestre tiene otro botón más a la izquierda, puedo seguir presionando para que finalmente yo vea cuál es el último dato. ¿Cómo yo sé que es el último dato? Porque ya no tiene más otro botón a la izquierda. Si tiene otra un botón más, y quiere decir que es otro subgrupo, y eso se va a ir abriendo de una forma. Acá lo que quiero que se tenga en cuenta es lo siguiente. Primero, si esto me sirve, pues dejo así. Si quiero trabajar con fechas cortas, completas y no agrupado, entonces voy a tener que desagrupar. Si bien no es lo que yo inmediatamente les quiero mostrar,
quiero nomás que se entienda, porque ojo que podemos estar trabajando en versiones diferentes a la de Milagro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mi primera tabla, no veo como vio Milagro, sino veo fechas cortas. Entonces, quiero que se entienda nomás que eso puede suceder con versiones diferentes. Bueno, entonces, para ver cómo se vería en una versión anterior a la de Milagro, vamos a hacer un poco algo Milagro. En cualquiera de los datos de esa primera columna de año, trimestre o mayo, dale un clic derecho un ratito. Al darle clic derecho en cualquiera de esas celdas, no, allá en tu hoja, en la columna A donde están todos los años, los trimestres, pero no en el filtro, sino que en el año o el trimestre o en mayo, en cualquiera de los tres nomás. Tampoco en el botón, en el dato en sí, ¿sí? Clic derecho, clic derecho. Ahí está. Perfecto. Ese clic derecho me muestra varias opciones en realidad, pero la que yo quiero ver ahora con ustedes se llama desagrupar. Al darle desagrupar, va a dejar de mostrarme agrupado como yo estoy viendo. Entonces, a lo que iban más, versiones anteriores a 2010, así me iba a mostrar cuando tildo fecha. Y si esa fecha se muestra como fecha corta, así tendría que verse. Versiones de 2010 en adelante, él, aunque yo no lo pida, él me agrupa la información por año, trimestre y mes, y yo voy a tener que entrar a pedirle que haga ese cambio si es que quiero, ¿sí? Eso para empezar nomás, ¿sí? Vamos a dejar por el momento hasta acá. Después en un ejercicio me va a pedir que agrupe y ahí vamos a volver a agrupar. Pero por el momento vamos a dejarla hasta acá porque vamos a seguir tildando los campos. Otra cosa, en tabla dinámica, cada columna ya no tiene el nombre de columna. A él o sea, se le llama ya campo. ¿Por qué se le llama campo? Porque hay un área que se llama columna. Entonces, para no confundir, estas son las columnas y quiero que lleve al área de columna, entonces él le cambia el nombre y le llama campos y al área le llama columna y no se duplican los nombres, para llamar de alguna forma, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, quiero que tildes ahora cliente, que está en la lista de campos, ¿sí? Bien, al tildar cliente, lo que yo quiero que ustedes perciban es que en el área de fila también apareció ese campo. En realidad es nomás pequeño el área de visualización de los campos que están pasando al área de fila, pero tiene justamente esa barra de desplazamiento que me permite ver que también entró en fila debajo de fecha. Y quiero que miren un poco la información como está en la primera columna. Lo primero que tilde fue fecha, entonces a la fecha le pone como el grupo principal, es decir, como el nivel principal del informe de la tabla dinámica. Si tildo algo en segundo lugar, eso pasa a ser el elemento secundario, ¿sí? Entonces el elemento secundario es lo que se ve así tipo una sangría, hace una estructura de, ¿cómo se le llama esto? Estructura de esquema le llama Excel o Office en todas sus herramientas. A esto se le reconoce como estructura de esquema y ese esquema es lo que se puede ver que el botón menos me está indicando que yo si quiero puedo ocultar o contraer la información de ese grupo. De hecho, quiero que le des un clic a ese botón menos que está a la izquierda del 16 de mayo del 60, por favor. Ahí vamos a ver que no se visualizan los elementos de solo ese grupo, ¿sí? Y otra cosa, si yo quiero que se contraigan todos al mismo tiempo, yo puedo hacer un clic derecho, no en el botón, sino en la fecha, y ahí voy a ver que tengo la opción de expandir o contraer. Andate un ratito en el medio, expandir o contraer, dice debajo eso. Y ahí tengo la opción o de expandir o contraer solo ese campo o de expandir o contraer todo el campo. Entonces, dale un poco contraer todo el campo un ratito, Milagro. Al darle contraer todo el campo, podemos ver que eso contrajo todo el campo de fecha y ya no se ve, aunque yo tenga en el campo de cliente tildado, pero es un efecto secundario de los botones de contracción o de mostrar los datos, digamos, ¿verdad? Y lo mismo puedo hacer de forma inversa, clic derecho, expandir todo el campo y eso se entiende con que todas las fechas van a mostrar sus elementos primarios, por llamarlo de alguna forma, o secundarios en este caso, ¿sí? Bien, hasta acá quiero también que se entienda lo siguiente. No importa qué tanta información yo vaya teniendo en el área de fila, yo puedo ver que veo todo en una sola columna. No es, por ejemplo, que porque tilde otro campo aparece en una columna 2 o otro campo en una columna 3, no, todo va a aparecer en una columna y a esto también Excel le llama como informe con el formato de informe esperen que. Ah,
¿Dónde vamos a leer el nombre de este informe? Un ratito nomás. Quiero que te vayas, por favor, a diseño, Milagros. Allá arriba tenemos también una barra de herramientas de la tabla dinámica. Eso es muy importante también de entender. Son dos pestañas, analizar y diseño. En diseño, nosotros podemos observar allá a la izquierda que hay 4 botones del comando diseño. El primero es subtotales, el segundo es totales generales y el tercero de diseño de informe. Ahí quiero que entre un ratito, por favor, este milagro. ¿Por qué? Porque en ese tercer botón yo voy a ver que aparte de este tipo de diseño que estoy viendo ahora en pantalla, que es el predeterminado por Excel para las tablas dinámicas, tengo otros dos, es decir, esos primeros tres que aparecen en la lista. Uno dice mostrar en formato compacto y ese en realidad es este, el que muestra toda la información de campos tildados en el área de fila en una sola columna. Pero si yo paso a mostrar en formato de esquema o mostrar en formato tabular, la información va a pasar a independizarse en columnas diferentes, ¿sí? Entonces, solo para verificar, hace un poco clic en el primero, por favor. Si haces clic en el, no, en el primero luego, en el primero, ese. Al hacer clic en el primero, como no cambia, entonces estoy entendiendo que esto está en formato compacto, ¿sí? Eso también es bueno de entender. Cuando yo salgo de mi tabla dinámica, ojo que desaparecen dos cosas. Primero, desapareció la lista de campos de la derecha y desapareció también la barra de herramientas de las dos pestañas más que se visualizan cuando usamos tabla dinámica. Entonces, si en algún momento trabajando con tabla dinámica ven que eso desaparece, es simplemente porque no están en la tabla dinámica, sino afuera de ella. Bueno, seguimos. Cuando volvemos a estar, vuelven a aparecer toda esa información. Y quiero que ahora entre otra vez en diseño de informe, pero ahora seleccione el segundo, mostrar en formato de esquema. Al entrar en mostrar en formato de esquema, lo que ahora veo es que la información se separa. En la columna A quedó la fecha, en la columna B quedó el cliente y ahora sí veo los encabezados. Cada encabezado es el mismo encabezado de la base de datos que también se muestra en la lista de campos y ojo, tiene un filtro independiente en cada caso, por si acaso luego quiera hacer filtros en la tabla dinámica. Cuando veía de forma compacta, yo no podía ver dos filtros, veía un solo filtro nomás que le representa a toda la información que está en esa primera columna. Esto para mí es muy importante de manejar cuando uno quiere trabajar con tabla dinámica. ¿Por qué? Porque va a haber veces que yo voy a tener suficiente espacio para mostrar la información y a veces el que lee es como que le simplifica un poco la lectura de los datos cuando está en columnas diferentes, pero a otros usuarios se le complica un poco la lectura cuando hay muchas columnas, entonces prefiere ver de forma compacta y hacer que el espacio que se tenga sea más eficiente, sea usado de mejor forma, entonces se unifica en una sola columna. Por eso, yo les muestro nomás que ustedes pueden hacer los cambios que quieran en esa opción diseño de informe y ya va a depender de la situación en la que se encuentren para mostrar separada la información o todo junto en una columna, ¿sí? Entonces, vamos a darle nomás otra vez, vamos a dejarla así un ratito, después vamos a volver a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora quiero que sigas tildando tipo, por ejemplo, vamos a dar la lista de campos, quiero que tildes ahora tipo de cliente. Entonces, con este tipo de vista de tabla dinámica, cada columna va a ser independiente la información que yo tengo. Pero, ¿qué es lo que no estoy viendo hasta acá? Que mi tabla dinámica todavía no me está mostrando una información resumida. Es decir, hasta acá yo puro rótulo estoy viendo. O sea, veo la fecha, veo los clientes, veo qué tipo de cliente hay en cada uno de los otros, pero hasta ahora no estoy viendo información numérica. Entonces, eso también es interesante de entender. La tabla dinámica no tiene ningún sentido si yo no le voy a poner números, ¿sí? Puedo ver todos los rótulos que quiera, toda la combinación, es todo muy lindo, pero si no voy a tener visualizado algún importe, la tabla dinámica no me sirve de nada, digamos, ¿verdad? Entonces, seguí nomás tildando, por favor, hasta que lleguemos a un valor numérico. Entonces va a ser vendedor, vemos, localidad también. Y ahí viene nuestro dato numérico. Bueno, acá es muy importante de entender lo siguiente. Yo sé que marea un poco que la información salga así con ese formato de fecha larga, pero en realidad quiero que entiendan que en este archivo nomás la información está así. Porque, por un lado, porque quiero nomás mostrarles que lo típico en tabla dinámica es que la información nunca aparezca con el mismo formato que tiene la base de datos. Y ahora lo que quiero un ratito, Milagros, que te vayas a ver cuál es el formato que tiene la columna monto.
de la base de datos. Vamos un ratito a a la otra hoja, a la hoja Tabdin 1. Y vamos a mirar la Monto. Miren la Monto. Monto tiene separador de miles, no tiene símbolo de moneda y tampoco tiene decimales. ¿Por qué no me apareció ya automáticamente con ese formato? Excel blinda la información o la conexión que hay entre la tabla dinámica y la base de datos, ¿sí? Entonces, no lleva el formato, evidente, no lleva colores, no lleva nada, solamente la información en bruto y yo tengo que formatear de vuelta, ¿sí? Eso nomás quiero aclarar, que así luego es Excel cuando la información de la tabla dinámica se visualiza por primera vez. Cuando yo le cambio el formato luego a la tabla dinámica para esa información numérica, a partir de ahí ya se va a mostrar siempre con ese formato. Eso nomás quiero aclarar. Vamos otra vez a la hoja 1 y en la hoja 1 donde está nuestra tabla dinámica que estamos empezando a mirar, vamos a cambiarle el formato. Antes de cambiarle el formato, quiero nomás mostrar que hasta ahora en la lista de campo de tabla dinámica, todo lo que está tildado está en negrita. Y el único que todavía no está es tipo de factura, entonces él no me muestra eso, ni tildado ni en negrita, y esa es una característica de la información que se va usando. Más abajo podemos ver que ni filtros ni el área de columnas están utilizadas todavía por Excel. Sí están utilizadas el área de fila y el área de valores. Y en el área de valores, no, a ver, en el área de fila no cambia el nombre del campo que estoy usando, pero en el área de valores sí cambia y se le antepone la función que Excel utiliza por defecto, que es la suma. Entonces él me aclara que lo que yo estoy viendo es la suma de todos los montos que corresponden a todos los datos que estoy usando en las otras columnas, ¿sí? Entonces, esa es la información que yo tendría que ver. Ahora, tengo que cambiar el formato. Bueno, vamos siempre a ver la forma más larga y la forma más corta. Ustedes se van a quedar con la que mejor les parezca. Sospecho que va a ser siempre la forma más corta, pero es bueno conocer también que se puede hacer de otra forma algo en Excel. Por lo tanto, vamos a empezar de la siguiente forma. Quiero que miren que a la derecha, en el área de valores, dice suma de monto y a la derecha hay una flechita. Cada campo que está en el área en las 4 áreas de Excel, en esta vista, tiene esa flechita para poder entrar y darle varias opciones. ¿Qué opciones encuentro? Entra nomás por favor en la flechita y vamos a mirar. Ahí puedo ver que como tengo un solo campo de monto en el área de valores, no me da la opción de subir, bajar, mover al principio, mover al final, que de esa lista está como inactivo, ¿sí? Si tengo otro, ahí eso se va a activar y me va a poder mover entre ellos, digamos, para arriba, para abajo, y eso va a cambiar la disposición también en la tabla dinámica. Ahora, lo que sí me permite hacer con esta información y que se activó, dice, mover al filtro de informe, tiene un embudo a la izquierda, mover a etiquetas de fila, tiene, digamos, un icono diferente que muestra la primera fila marcada, mover a etiquetas de columna, tiene la primera, no, al revés, la primera columna marcada y la primera fila marcada tienen estos datos. Y al último de esa opción dice mover a valores, que está inactivo porque ya estamos en valores y no podemos volver a moverlo en ese mismo lugar. Luego tenemos la opción de quitar campo, que esto eliminaría ese campo en valores, es como destildar allá arriba en la lista de campos. Y por último, configuración de campo de valor. Acá es donde nosotros vamos a ver qué formato va a tener la columna monto. Entonces, quiero que se tenga en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que estamos viendo? La configuración de valor de esa columna. Me dice cuál es el nombre de origen. Yo ya sabía, monto. Pero luego me dice el nombre personalizado, que es el que ahora estamos viendo, suma de monto. Ahí nosotros podemos echarle mano y hacerle cambios al nombre si queremos, ¿sí? Por el momento lo vamos a dejar así nomás. Abajo vemos dos pestañas. La primera pestaña dice resumir valores por qué es esto. Acá yo puedo ver que la selección en la lista es la de suma, la que selecciona siempre por defecto en casi todas las herramientas de Excel. Ahora, yo puedo de ahí elegir la que estoy queriendo ver, pero ojo, que eso no va a cambiar el formato de mi información, sino va a cambiar el tipo de dato resumido que yo voy a estar viendo. Lo que va a cambiar el formato de número es justamente el botón que está más abajo, formato de número. Al entrar en el botón formato de número, quiero que entres un ratito, vamos a continuar con la explicación de la otra pestaña. Me trae o me lleva al panel de formato de celdas y solamente en la ficha número, en la categoría número donde yo tengo otra vez la información en diferentes categorías para poder ir a darle el formato siguiente, ¿verdad? En este caso quiero ver como número, quiero que le des un ratito número. Vamos a ver que la información se muestra sin separadores de miles, por lo tanto me voy a ir a separarle, siempre y cuando quiera ver con separador de miles, y si uso o no uso, ya va a depender la posición de decimales que tengo ahí
o con 0 o con 2 o con la cantidad de decimales que utilice si es el caso. Ahora vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, él me va a mostrar la información anterior, es decir, el panel. Antes de salir en el otro aceptar, quiero ver un poco qué hay allá al lado en la pestaña mostrar valores como. En esa pestaña vamos a ver que tenemos otras opciones. Bueno, en realidad, durante los ejercicios yo le voy a mostrar que existen en tabla dinámica 3 tipos de datos. Los datos con operaciones básicas, que es la primera pestaña de resumir valores, la que vamos a usar. Los datos con ponderaciones. Ponderaciones son las que vamos a usar en esta segunda pestaña. Porque si bien ahora mismo en mostrar valores como dice sin cálculo, quiero que entre un ratito en la flecha que tiene sin cálculo allá a la derecha, por favor, Milagro. Vamos a ver que todo dice porcentaje de, porcentaje total, porcentaje. Bueno, todo lo que se me presenta en esta pestaña es para que esa información que yo estoy viendo agrupada como número se visualice como porcentaje y yo le haga una lectura analítica relativa. Siempre va a ser relativa sobre algo, o sobre el total general, o sobre cada columna, o sobre cada fila, o sobre lo que yo quiera ponderar en ese momento. Por eso a esto se le llama ponderaciones, ¿sí? Porque se hacen ponderaciones dependiendo de la información que yo quiero establecer como mi parámetro de comparación, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, por el momento todavía esto no vamos a usar, es simplemente para mostrarle que en este lugar vamos a hacer esa selección. Y después está un tercer tipo, y ese tercer tipo no tiene una pestaña 3, por ejemplo, dentro de esta opción, y vamos a ver que está en otro lugar. Y en la pestaña analizar, pero de las 5 opciones está eso. O sea, desde acá nosotros no vamos a poder ir a ver eso, pero simplemente les comento que es para hacer lo que se conoce como campo calculado. A ver, el campo calculado es un campo que genero yo con la fórmula que yo le cargue, ¿sí? Y cuando digo fórmula que yo le cargue, puede ser fórmula, pero desde la más simple como una suma hasta la más avanzada que use una función, por ejemplo, ¿verdad? O sea, va a depender mucho ya de mi manejo a este nivel para poder usar la opción de campo calculado, pero conocer esta opción le va a dar muchísimo más, eh, no sé, por llamarla de alguna forma, una especialización diferente en la lectura de la información de la tabla dinámica, que es bueno conocer para poder saber cómo hacer, ¿sí? Bueno, yo le voy a mostrar todo eso durante todos los ejercicios, es simplemente dar una presentación así genérica de todo lo que vamos a hacer, por lo tanto quiero que ahora le deje nomás sin cálculo en este, quiero que te vaya a resumir valores por y que nos aseguremos que quedó en suma, porque todavía vamos a ver la información pasada a número nada más todavía. Vamos a darle a aceptar y al darle a aceptar por segunda vez, ahora sí vamos a ver la información numérica con separadores de miles y vamos a ver que tenemos información en esa columna F. eh, y acá quiero que se entienda el concepto de subtotales, ¿sí? Eh, para entender, miremos el primer grupo de datos de fecha. Quiero que noten que la fecha 16 de mayo del 60 es el primer elemento de mi primera categoría, es decir, la categoría o el campo que tilde primero. Esa información va hasta la fila 12, ¿sí? Todos los datos que hay, desde la fila 4 hasta la fila 12, tienen otros subgrupos, es decir, en cliente tengo elementos, en tipo de cliente también, en vendedor y en localidad. Y por último, en monto. Entonces, si yo quiero ver cuál es el total de esa fecha, yo tengo que hacer una lectura y a veces de abajo para arriba y a veces de arriba para abajo. Entonces, ahora mismo, por el formato que yo estoy viendo de la tabla dinámica, el total de esa fecha no está abajo, está arriba. Entonces, quiere decir que en esa fila 4, si yo pego el golpe de vista, voy a ver que 5.800 es el valor más grande entre todos los valores dentro de ese grupo. Eso que hiciste fue hacerle doble clic a un valor de una tabla Sí, profe. dinámica. No, tranquilo más, pues te voy a explicar. Esa información se muestra en una hoja nueva, que quiero que note que está otra vez a la izquierda de la hoja 1 y enumerada como hoja 2. Siempre que haga doble clic sobre cualquier número de una tabla dinámica, él me genera esto automáticamente. ¿Y qué es lo que me muestra? Me muestra cómo está conformado ese dato sobre el cual hice el doble clic, pero me muestra toda la información de la base de datos. Es decir, tengo visible todos los encabezados desde fecha hasta tipo de factura y veo que la columna A y la columna F no tienen formato de número probablemente. ¿Por qué?
porque está programado solo para este archivo que cualquier hoja nueva que se genere, no importa si sea tabla dinámica o tabla, muestre la información numérica como fecha larga. Por lo tanto, andate un poco entre la letra F y entre la G, ahí en el medio donde está la divisoria de las columnas, pero más arriba, ahí. Te permite darle doble clic para que se agrande la columna. Eso, quiero que noten que no importa que sea hoja nueva con tabla dinámica o hoja nueva con tabla, él me muestra como fecha larga. Es decir, yo tengo que volver a cambiarle el formato de número otra vez a esto y a la columna fecha lo mismo. Se va a ver la fecha como fecha larga y no como fecha corta, pero si quiero hacer la lectura correcta, entonces voy a tener que echarle mano. Normalmente esto ya se muestra en el formato general, ¿sí? Ese es el formato que tiene que verse por defecto. Pero simplemente como hiciste el doble clic, yo te muestro que es esta información la que se visualiza. ¿Se puede eliminar y no pasa nada, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero que te vaya un ratito a tu hoja 2, hacerle clic derecho al nombre hoja 2, para no confundir nomás, ¿verdad? Dale clic derecho, decirle eliminar, no hay problema con que elimines esto. Después vamos a seguir hablando de lo que es un informe de tabla dinámica, ¿sí? Y solamente me dio 2 filas porque le di doble clic en 5800. A ver, para entender un poco más, ya que estábamos viendo nomás ese doble clic, andate un poco abajo mismo de toda la tabla dinámica, Milagro. ¿Por qué abajo mismo? Porque debajo quedó el total general. Es decir, ahí yo le tengo, a ver, para entender, se supone que si yo le hago doble clic al 148.200, me tendría que generar una hoja nueva con toda mi base de datos. ¿Por qué? Y porque toda la base de datos se necesitó para llegar a ese total general. Entonces, esta es una forma indirecta que yo le estoy mostrando de hacer visualización de toda una base de datos que yo no tenga acceso, por ejemplo, siempre y cuando el departamento de IT me activó la opción de hacerle doble clic para ver información, como a esto se le llama auditoría de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo audito cómo está compuesto ese importe. Dale un poco doble clic un ratito sobre el 148.200, por favor, Milagros. Vamos a ver que la hoja nueva ahora se llama hoja 3, aunque yo ya borré la hoja 2, pero él ya no le llama de esa forma. Tiene otra vez la misma estructura, todos los encabezados, la columna A con fecha larga, la columna F con fecha larga. Si yo quiero, puedo seleccionar toda la columna F y ya le cambio el formato a monto, a formato de número. Hace un poco eso un ratito, solo para que me entiendan. Clic en eso, cambiarle el formato, te puede ir allá un ratito de inicio o clic derecho, igual, nomás como vos quieras, ponerle formato de número a eso. Eso, ponerle separador de miles para leer mejor. Ahí vamos a ver que eso ya cambió de formato, ya no sé cómo fecha larga. Y también a la columna fecha. Anda, tildarle un ratito a la columna A y decirle que se vea como fecha corta para hacer esto más rápido. O sea, ojo, desde mi punto de vista no es más rápido, ¿sí? Puede que para usted hacer de otra forma sea más rápido, pero dale un poco cancelar un ratito a esto. Un ratito nomás, te quiero mostrar algo. Andate un poco a inicio allá en tu cinta de opciones. Ahí pues normalmente siempre le tenemos a esa opción de fecha. Y ahí al entrar yo ya puedo cambiarle nomás. Ahora mismo tengo fecha larga, le voy a dar fecha corta, que está en el medio debajo de contabilidad. Y a fecha corta va a hacer que eso cambie y se visualice como fecha corta. Bueno, ahí ya tenemos la información. Esta es la información que yo en realidad tengo en la base de datos. Claro, pero como nosotros empezamos en la base de datos, podemos corroborar que es la misma. Ahora, cuando yo tuve que hacer una conexión a un servidor que yo no visualicé la base de datos original, hacer doble clic en el total general de la información, siempre y cuando sea el total de toda la información, me tendría que estar mostrando cuál es la base de datos que en ese momento se extrajo para poder hacer mi tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Pero ojo, y repito, normalmente el departamento de IT bloquea esta sección. ¿Por qué? Porque como tan fácil es hacer doble clic a cualquier número de la tabla dinámica para quedarme con toda la información que yo voy a usar, que en realidad voy a usar porque estoy autorizado a usar estos datos, pero ahí yo ya veo toda la información de la base de datos. Imagínense que no me habilitan tantas columnas y yo tenga con el doble clic nomás habilitado para ver todas las columnas, entonces esa sería una forma de ver información que en principio no estaba disponible para mi nivel de usuario. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Vamos por un ratito a la tabla dinámica. En la tabla dinámica, que en realidad es hoja 1, ¿sí? Ahí vamos a ver que en cualquier lugar de los números, al darle doble clic, yo voy a tener ese informe. Pero, ¿cómo IT bloquea? En realidad bloquea de otra forma, pues yo le voy a mostrar nomás
¿Cómo se ve cuando esa tabla dinámica no tiene permitida esa acción? Vamos a hacer lo siguiente. Sobre cualquier dato de la tabla dinámica quiero que hagas clic derecho y al darle clic derecho va a salir un panel. No, discúlpame. Ahí vas a entrar en opciones de tabla dinámica. Debajo de configuración de campo de valor está. Eso. Al entrar en opciones de tabla dinámica va a salir el panel genérico. Todos los cambios que yo haga acá le van a afectar a la visualización de mi tabla dinámica. Entonces, quiero que noten que arriba tengo el nombre de la tabla dinámica, después tengo varias pestañas que son categorías de cambios que yo puedo hacer. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar, espera que me voy a acordar, el que dice mostrar. En el medio más o menos dice la pestaña mostrar. Ahí voy a entrar y quiero que el primero, no era acá. No, allá en datos, discúlpame. Datos. Ahí está. Quiero que mires que el segundo dice habilitar mostrar detalle. Si eso está activo, evidentemente cada doble clic que hagas sobre cualquier importe va a generar esa hoja nueva mostrándote todos los datos de la base de datos. Destilda un poco de eso un ratito. Al darle a aceptar, él va a quedarse con ese cambio. Y en ese momento, haz un doble clic sobre 148.200 otra vez, por favor. Esta es la advertencia que se ve normalmente en aquellas tablas que están protegidas por IT, ¿sí? O por el departamento de informática de nuestra empresa, digamos, ¿verdad? Ellos bloquean internamente para que el usuario al que se le creó la vista en tabla dinámica no pueda llevarse o ver toda la información de la base de datos. Entonces, una opción de protección de la información también que se encuentra, digamos, visible en tabla dinámica. Entonces, puede que sí, puede que no, ¿verdad? Que en su empresa se proteja, que en su empresa no se proteja. Entonces, esta opción menciona nomás porque a veces se trabaja en esa situación cuando hay empresas que sí protegen esos datos, ¿sí? Y entonces se va a encontrar con ese mensaje. Por el momento, le podemos dar nomás a aceptar. Nosotros ya vimos luego la base de datos completa porque hace rato, y para volver a esa propiedad es volver a hacer lo mismo, nomás entramos otra vez en opciones de tabla dinámica, nos vamos a datos y volvemos a tildar y a partir de ahí cada vez que hacemos doble clic sobre cualquier importe, vamos a volver a ver una hoja con toda la información que compone ese dato, ¿sí? Nada más para aclarar, así entre otras generalidades que estamos viendo. Bueno, ¿por qué mencioné este tema de que los valores se ven encima de los grupos? Porque ahora quiero hacer otra vez un cambio de formato de la tabla dinámica. Andate un ratito a diseño, por favor, Milagros, en la pestaña de la herramienta tabla dinámica. Vamos otra vez hasta el botón diseño de informe. En el botón diseño de informe vamos a entrar un ratito. Y ahí quiero que ahora, ojo que el primero era compacto, el segundo era formato de esquema, que es este, donde el subtotal se ve arriba de cada grupo. Y ahora vamos a elegir el tercero, mostrar en formato tabular. Al seleccionar el tercero, contando de arriba abajo, mostrar formato tabular, es como que algo cambió. ¿Qué cambió? Ahora vemos que los subtotales ya no están arriba, sino están abajo. Vamos a tomar el último grupo. El último grupo, la fecha 16 de septiembre del 2017, puede mostrarme en la fila 215 la información de esa primera fila, ya no le tiene más al total de ese grupo. El total ahora quedó en la fila 219, se lee por abajo, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Entonces, va a depender mucho de cómo yo quiera ver la información. O todo arriba de cada grupo era formato de esquema, o todo debajo de cada grupo es formato tabular. Si quiero ver de vuelta compacto, entonces quiero que vuelvas a entrar en el primero, vas a entrar otra vez. Diseño informe, mostrar en formato compacto, y ahí vamos a ver un tremendo cambio en la tabla dinámica. El cambio es tal que solamente veo dos columnas, ya no veo más, no sé cuántas columnas teníamos hace rato, ¿verdad? 5 o 6 por ahí. Bueno, ahora todo quedó en dos. Entonces, a esto es lo que se refiere Excel cuando dice que es compacto. Dos columnas. La primera, todos los rótulos, la segunda, todos los importes. Y opa, la tabla dinámica. Sí, se hace, es decir, tiene el mismo largo, por llamarle desde la fila 1 hasta la última fila es 220. Sí o sí, para llegar al total general tengo que ir para abajo. Pero ojo con algo. Cada vez que yo lleve la información al área de fila, mi tabla dinámica se va a volver vertical. Si mi información está enteramente en el área de columna, mi tabla dinámica se va a volver horizontal. Entonces va a depender un poco qué es lo que yo estoy buscando ver, digamos, la información en vertical o la información en horizontal. ¿Cómo cambio todo a horizontal?
Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si bien ya estamos por llegar a nuestra hora, pues no se preocupen. Andate un ratito de la tabla dinámica. Quiero que hagas un cambio. Vamos a ver la lista. Vamos a trabajar con algo rapidito nomás. Destildar todo menos monto y vendedor. Todo menos monto y vendedor. A eso déjale. Después a ni uno no le vamos a ver. Eso. Ahora nos vamos arriba para verlo tras la tabla dinámica. ¿Sí? Vamos a pasar nuestra hoja y en la hoja andate arriba y vamos a ver que nuestra tabla dinámica ya es chiquitita porque son pocos vendedores y los importes, pero vemos en dos columnas. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Quiero que tildes cliente un ratito. Al tildar cliente, tenemos que entender que va a volver a estar en el área de fila y vamos a ver en una sola columna vertical en nuestro informe. Pero ahora vamos a hacer un arrastre. ¿Qué significa arrastre? En el área de fila a vendedor, quiero que le lleve a columna. Entonces te vas a ir a donde se ve en la parte derecha, no, en la parte derecha tu hoja, allá abajo, en el área de fila, dice vendedor y tiene una flechita hacia abajo. A ese vendedor, pero no en la flechita, sino en el nombre vendedor, posiciona tu puntero. Ahí dale un clic sostenido y arrastrarle hasta el área de columna que está así en diagonal, un poquitito arriba hacia y soltar. En el momento de soltar, vamos a ver que la tabla dinámica cambia de formato, ¿sí? Es como que yo ahora tengo más columnas para poder ver y mi tabla se vuelve más horizontal. Otra cosa, cliente ahora se ve bien en el área de fila. Llévalo un poco también a cliente ahí en columna. Miren la tabla dinámica ahora. Ya no es más vertical, se volvió horizontal, evidente. Cuanto más campos llevo al área de columna, mucho más larga y horizontal va a volverse mi tabla dinámica. Menos campos, evidentemente, menos horizontal. Pero vamos a comprobar de la siguiente manera. Destildamos otra vez cliente, por favor, Milagro. Vamos a ver ahora que esa disposición que hace rato era de toda una columna, el nombre de los vendedores, ahora está en toda una fila y mi tabla dinámica es horizontal. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que para visualizar de una u otra forma, yo voy a tener que decidir si va a estar en columna o en fila mi información para que eso se visualice de esa forma. Bueno, hasta aquí vamos a dejar por hoy. Era para arrancar, para ver nomás lo general de la tabla dinámica. Vamos a ir haciendo los ejercicios y me van a ir entendiendo mucho más todavía. Marca nomás tu pestaña Tabdin 1 en color amarillo que ponerle para entender que todavía no está terminado, que estamos ahí, pero todavía no terminamos, ¿sí? Bueno, fantástico. Continuamos nosotros el miércoles, si Dios quiere, a la misma hora por el mismo canal. Estamos, gente. Nos vemos. Chaucito. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Ustedes.